Bien, vamos a continuar con el desarrollo de los temas de geometría analítica y ahora vamos a desarrollar los elementos de la parábola. Vamos a iniciar explicando o estableciendo la definición de parábola. Dice acá, una parábola es el lugar geométrico de un punto P que se mueve en el plano de tal manera que su distancia a un punto fijo llamado foco es siempre igual que su distancia a una recta fija llamada directriz. Si observamos acá, el lugar geométrico que acá está indicado es esta curva, que es la parábola, y sobre ella ubicamos un punto P cualquiera, y ese punto P se encuentra a la misma distancia, este punto P se encuentra a la misma distancia de otro punto fijo llamado foco, y a la vez a la misma distancia de una línea fija llamada directriz. Como puede verse en la gráfica, la distancia del punto P al foco es de 5.28 unidades y la distancia del punto a la directriz, que es esta línea punteada, es también de 5.28. Entonces, un aspecto importante a considerar para la resolución de ejercicios es que la distancia del punto P al foco es la misma que del punto P a la directriz. Ahora, ¿qué elementos de la parábola tenemos? Básicamente tenemos el eje de la parábola, que es la recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco. O sea, en este caso, esta parábola abre hacia arriba, entonces el eje de la parábola es el eje Y, ¿verdad? El eje Y, el cual es perpendicular a la directriz, es decir, forma un ángulo de 90 con la directriz. Otro elemento importante es el vértice, ¿verdad? Y el vértice dice que es el punto medio del segmento trazado perpendicularmente del foco a la directriz. Entonces, si tenemos acá indicado el foco, observamos que del foco hasta la directriz tenemos aproximadamente 8 unidades. Observamos que hay 4 unidades hacia arriba y 4 unidades hacia abajo. Entonces, exactamente a la mitad está el punto medio que corresponde al vértice. En este caso, el vértice de nuestra parábola se ubica en el origen, es decir, sus coordenadas son 0,0. Bien, además otro elemento importante de la parábola es el lado recto. Dice que es el segmento de recta entre dos puntos de la parábola que pasa por el foco y es paralelo a la directriz. En este caso, indicado como el segmento BC, se conoce como lado recto y las características importantes son, primero, pasa por el foco. Ese segmento pasa por el foco, ¿verdad? Segundo, ese es paralelo a la directriz. Acá observamos la directriz, la línea punteada, es una línea paralela a el lado recto, ¿verdad? Entonces son elementos importantes que se deben de considerar. Además de eso tenemos lo que se conoce como parámetro. El parámetro, en forma general, es la distancia entre el foco y la directriz. En este caso, el parámetro es la distancia entre el foco y la directriz. Bien, vamos entonces ahora a ver un último elemento, que es la distancia focal. La distancia focal es la distancia entre el vértice y el foco. Observamos acá nuestro vértice en el origen, ¿verdad? Y acá el foco hacia arriba, ¿verdad? Entonces, esta distancia, que en este caso es de 2 unidades, es lo que se conoce como distancia focal. Y es importante aclarar que la distancia entre el vértice y el foco es la misma distancia que entre el vértice y la directriz. Ahora bien, para esta parábola que mostramos en la figura, su ecuación correspondiente es la que se muestra aquí en la parte inferior, x al cuadrado menos 8y igual a 0. Ahora bien, pero ¿cómo se obtiene esta ecuación? Para eso vamos a recordar lo que se estableció al inicio, ¿verdad? La igualdad básica, que es que la distancia del punto P al foco es la misma que la distancia del punto P a la directriz. Entonces, recordando, la distancia del punto P, cuyas coordenadas son x, y, al foco, esa distancia es la misma, tiene el mismo valor que de ese punto P, hasta lo que es la directriz, que es nuestra línea fija. Ahora bien,
Vamos entonces a analizar cómo se obtiene la ecuación de la directriz que estamos presentando como modelo. Ahora, primeramente tenemos que recordar la fórmula de la distancia entre dos puntos que ya fue estudiada en temas anteriores. En este caso vamos a establecer la distancia entre el foco, cuyas coordenadas son 0,2, y el punto P, cuyas coordenadas son x, y. De igual manera, vamos a establecer la distancia entre el punto P, ¿verdad? Y un punto ubicado sobre la directriz, que en este caso sería x, menos 2. Entendiendo que, de acuerdo a nuestra gráfica, esta directriz pues es equivalente a la función o a la ecuación y igual a menos 2. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir en nuestra fórmula de la distancia los valores correspondientes. En este caso sería x menos 0, que correspondería a el valor del punto x menos el valor de la abscisa del foco, sería 0. Luego se eleva al cuadrado, tal como lo indica la fórmula, más y menos 2, que sería la diferencia entre la ordenada del punto menos la ordenada del foco, y eso se eleva al cuadrado. Ahora, eso equivale a la distancia que hay del foco al punto P. Ahora lo igualamos con la distancia que hay del punto P a la directriz. Entonces, de igual manera, hacemos la resta de las abscisas x menos x. Acá aparece indicado en la fórmula, se eleva al cuadrado, luego más se hace la resta de las ordenadas, que sería y menos 2, pero recordemos que cuando el término a restar es negativo, pues se cambia acá el signo y se convierte en signo más, queda y más 2 al cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es desarrollar algunas de las operaciones dentro del radical. X menos 0 equivale a x, ¿verdad? Se eleva al cuadrado, luego y menos 2 al cuadrado se deja indicado. En el otro lado de la igualdad, x menos x se cancela y me quedaría 0 al cuadrado. Lo escribimos para efectos de hacer constar qué es lo que ha ocurrido, más y más 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como en los dos términos tenemos una raíz cuadrada, pues básicamente podemos cancelar esa raíz cuadrada y nos quedamos solo con lo que se conoce como radicando. En este caso me queda x cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a y más 2 al cuadrado. Es decir, lo que se ha hecho simplemente es suprimir las raíces. Ahora, enseguida, pues este término x cuadrado simplemente se baja y se desarrolla el producto notable que aquí está indicado. Cuadrado del primer término, y cuadrado. Doble producto de los dos términos sería 2y, doble producto sería 4y, y el cuadrado del segundo término. Es importante considerar el signo de cada uno de los términos que se obtiene en el desarrollo del producto notable. De igual manera, en el miembro derecho sería cuadrado del primer término, doble producto de los dos términos sería 2y, el doble producto sería 4y y el cuadrado del segundo término. Una vez que hemos desarrollado esto, procedemos a simplificar o cancelar algunos de esos términos. En este caso, y cuadrado se cancela con y cuadrado, ya que se encuentran en diferentes miembros de nuestra ecuación y tienen el mismo signo. Entonces se cancela. De igual manera se cancela el 4 con el 4 que aquí aparece. Y finalmente nos queda la expresión x cuadrado menos 4y al lado izquierdo igual a 4y en el lado derecho. Transponiendo términos, al final nos quedaría x al cuadrado menos 4y menos 4y, que sería este término que al ser transpuesto pues cambia a positivo, y eso lo igualamos a 0. De esa manera entonces obtenemos la expresión x cuadrado menos 8y, ya que se hace la suma de menos 4y y menos 4y. Y esta es la ecuación de la parábola que se presentó con anterioridad. Ahora bien, una conclusión importante es que el lado recto, si ustedes observamos acá, el lado recto es igual a 4 veces la distancia focal. Si observamos nosotros acá el lado recto del segmento B a C, tiene aproximadamente 8 unidades. 8 unidades. Y la distancia focal, es decir, la distancia del vértice al foco es de 2 unidades. De esa manera, pues podemos considerar una igualdad que si la distancia focal la representamos por la letra P,
Entonces el lado recto equivaldría a 4 veces ese valor P, o sea, 4 veces la distancia focal. Ahora bien, si despejamos la variable y en la ecuación de la parábola que hemos obtenido con anterioridad, obtendríamos algo como lo siguiente: y es igual a x cuadrado sobre 8. Ahora bien, siendo que 8 equivale al lado recto, entonces nuestra ecuación anterior, que es una ecuación para una parábola en particular, se podría escribir de esta manera: y igual a x cuadrado, y en este caso 8 corresponde a el lado recto, que equivale a 4p. Esta ecuación que aparece acá al final se conoce como la ecuación canónica de la parábola, y es la ecuación que vamos a utilizar para resolver algunos de nuestros ejercicios. Bien, finalmente tenemos por acá otro ejercicio propuesto, ¿verdad? En donde se nos da la ecuación de la parábola, y igual a x cuadrado sobre 16. Nos dice que la parábola abre hacia arriba y su eje es vertical, y nos pide determinar su foco, vértice y directriz. Al comparar la ecuación dada con la ecuación canónica, obtenemos una igualdad importante. La ecuación canónica es y igual a x cuadrado sobre 4p, y la ecuación que nos dan es y igual a x cuadrado sobre 16. Concluimos entonces que 4p es igual a 16, y despejando me queda que p es igual a 16 entre 4, por lo que p es igual a 4. Ahora, como p es la distancia focal, concluimos que el foco tiene como coordenadas 0,4. Ahora bien, luego la ecuación de la directriz sería y igual a menos p. Recordemos lo que la directriz siempre se encuentra contraria al foco. En este caso, como la coordenada del foco es 0,4 positivo, la directriz estaría en y igual a menos 4. Y por último, siendo esta una ecuación canónica, la que se nos presenta, entonces las coordenadas del vértice serán 0,0. Bien, y acá tenemos nuestra gráfica para esa parábola. Bien, eso es básicamente la explicación que se tiene. Esperamos pues que se logre comprender los elementos básicos que necesitamos para la solución de los ejercicios propuestos. Gracias.